Hermanas y hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, deseando que estén bien en medio de todo este tiempo tan peligroso y en diversas cuarentenas. Hoy día vamos a ver las cuarentenas del Señor Jesús y vamos a ver lo provechoso que son las cuarentenas. Y hay resultados, son tiempos de pruebas, tiempos de exámenes, y el Señor Jesús también experimentó aquello. Su primera cuarentena fue cuando comenzó su vida como siervo visible, conocido en su ministerio acá en la tierra. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo número 4, el Evangelio de Lucas, capítulo número 4, nos dice ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo número 4, en el versículo número 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropiecen con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Aquí está esta primera cuarentena. 40 días y 40 noches el Señor estuvo ahí en el desierto y es llevado por el Espíritu Santo al desierto, no por el diablo. El Espíritu Santo le llevó a campo enemigo, a territorio enemigo. Y ahí viene Satanás, el tentador, para probar la perfecta humanidad del Hijo de Dios. Y realmente la conclusión de todo esto es que era una prueba no para el Señor, sino para Satanás. Satanás tenía que convencerse de que era imposible que el Señor Jesucristo pudiese pecar. Y tenemos que decir aquí al comienzo de esta cuarentena del Señor que el Señor no era tentable, era imposible. Él fue tentado en un sentido, dice el libro de Hebreos, pero no podía responder a las tentaciones del diablo. No había en él quien respondiese a la maldad del diablo. Y vemos aquí que el Señor es tentado en tres áreas. Es tentado en su espíritu, es tentado primero en su cuerpo, después en su alma y luego en su espíritu, en las regiones principales del ser humano, con el motivo de ver en él si este postrer Adán realmente iba a soportar la tentación o la supuesta prueba del diablo. Y vemos que el Señor estuvo ahí en este periodo por 40 días. Los otros evangelios dicen que el Señor no comió nada, como nos dice también Lucas,
y pasados los cuales, dice el verso 2, tuvo hambre. Él era un hombre, 100% hombre, pero en él había la perfecta humanidad de un Dios eterno, coigual con el Padre, que no podía pecar. Y el diablo lo examinó, porque ese es el trabajo del diablo, examinar, mirar por dónde puede atacar. Y el diablo lo primero que hace entonces es decirle al Señor, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor podía haber hecho eso, claro que sí, porque Él es Dios. Por eso el diablo inteligentemente le propone esta primera tentación. No le costaba nada al Señor haber atendido su necesidad de hambre. Y la respuesta maravillosa del Señor le dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y él, en el Evangelio de Juan, dice que su comida era hacer la voluntad de su Padre. La comida principal del Señor Jesucristo era hacer lo que le agrada al Padre. De toda palabra que sale de la boca de Dios, toda palabra de Dios. Él se alimentaba de la obediencia a Dios. Y eso es algo que el diablo nunca pudo hacer. Y amigos que nos escuchan hoy en día, el diablo está buscando también a personas desobedientes. El diablo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. ¿Y quiénes son esos? Los desobedientes. Los que no se sujetan, los que no creen la palabra de Dios. Aquellos que escuchan por un tiempo la palabra de Dios y luego abandonan su aparente interés. No, el Señor no hizo eso. El Señor no podía ceder a esta tentación. Y luego el diablo lo lleva a un alto monte y le muestra en un momento todos los reinos de la tierra. Y esto es muy interesante, esto fue un pantallazo, fue así como una muestra en 3 dimensiones. El diablo puede hacer eso. Un holograma, no sé cómo se llama eso, apareció ahí, ¡pum! En un momento todos los reinos de la tierra, con toda su apariencia, con toda su belleza, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y gloria, porque a mí ha sido entregada y a quien quiera la doy. Y fíjese, el diablo aquí revela algo muy interesante que no aparece en ninguna otra parte más de la Biblia. El diablo le quitó los derechos de propiedad a Adán. Todos los reinos pertenecían a Adán. Dios colocó debajo de Adán la autoridad sobre esta tierra. Pero cuando cedió Adán y pecó contra Dios, no solamente el pecado entró en el mundo, sino que los títulos de propiedad de los reinos de este mundo quedaron en manos de Satanás. Y Satanás aquí se los ofrece al Señor Jesucristo, todos los reinos de la tierra y su gloria y su majestad, con la condición de que se postrara y adorara al Padre. Eso es lo que intentaba el diablo. Pero el Señor tampoco podía ceder a esta tentación. Y no tenía por qué. Dios le había dicho en el Salmo 2, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios el Padre ya le había dicho eso a su Hijo. Estoy citando el Salmo 2 en el verso 8. Pídeme, le dijo el Señor a su Hijo, y yo te voy a dar todo. Pero la condición era
que él tenía que pasar por la cruz. Y esto también es muy importante, amigos y hermanos. El Señor va a llegar a ser dueño de todo, va a reinar, va a ser dueño de toda esta tierra, va a controlarlo todo, pero tiene que pasar por la cruz. El honor más grande que va a recibir el Señor, la exaltación más grande, es por el camino del Calvario. Y Satanás le está proponiendo un camino más corto. ¿Para qué vas a sufrir? Mira, si tú postrado me adoras, yo te voy a dar todo y no tienes para qué ir a la cruz. Dese cuenta el calibre de esta tentación. Llamados amigos, llamados hermanos, el diablo también siempre presenta caminos más cortos. Y a lo mejor tú también has sido tentado por él, a precio de no obedecer la palabra de Dios. El diablo siempre propone caminos hermosos y cortos de obtener algo y no pasar por el sufrimiento. Pero nuestro Salvador no iba a ser coronado, sino antes pasar por la cruz del Calvario. No había otra posibilidad. Por eso en el libro de Hebreos dice, vemos a aquel, refiriéndose al Señor, que fue hecho un poco menor que los ángeles como hombre, a Jesús coronado de gloria y de honra. Y agrega, a causa del padecimiento de la muerte. Estoy citando Hebreos 2:9. Él iba a ser coronado a causa de los padecimientos de la muerte. El diablo quería hacerle el trabajo más corto al Señor. Y le dijo, mira, todo esto te puedo dar si tú me adorares. Bueno, y el Señor respondió, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y miren, amigos, Satanás es un servidor de Dios. Y todo lo que intente Satanás hacer y todo lo que quiera hacer va a ser para servir a Dios. Es una criatura que está cumpliendo su papel. A veces personas se preguntan, ¿y por qué existe Satanás? ¿Qué razón tiene este enemigo? ¿Por qué Dios lo deja todavía vivo? ¿Por qué no lo deshace y lo hace desaparecer? Dios lo podría hacer, claro que sí. Es que Él es un servidor y tiene un propósito en los planes soberanos y eternos de Dios. Y el Señor se lo recuerda. Le dice el Señor, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él está diciendo, yo soy tu Señor y me vas a tener que servir. ¿Y qué hace el diablo por último? Le lleva y le puso sobre el pináculo del templo. Dicen los historiadores que era una pared muy alta, más de 30 metros de alta, que había sido revestida de láminas de oro. Era una pared muy alta, la más alta que tenía el templo. Y ahí lo llevó Satanás. Ese templo que Herodes se demoró 46 años en hermosearlo y parece que no alcanzó a terminarlo. Allí en la parte más alta, el diablo lo llevó. Ahora aquí hay algo muy especial. El diablo lleva a Jesús allá arriba. Esto solamente puede ser permitido por el Señor. Nosotros no estamos llamados a eso, ni siquiera a conversar con el diablo, porque el Señor es Dios. Imagínese usted el trayecto. ¿Lo habrá llevado en una limusina? ¿Lo habrá teletransportado? ¿Cómo lo habrá llevado el Señor? No sabemos, pero Él lo llevó. Y el Señor permitió esto.
Y es un asunto soberano que solamente el Señor puede permitir. La Biblia nos dice a nosotros que no hemos sido tentados como lo fue tentado el Señor. Este tipo de tentación en esta cuarentena del Señor, ninguno de nosotros la ha podido sobrellevar o soportar o experimentar. Por eso, en 1 Corintios 10:13, mire, lea conmigo 1 Corintios 10:13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Nosotros no vamos a ser tentados como el Señor lo fue. La tentación del Señor es sobrehumana. Y aquí nos dice el apóstol Pablo que ninguno de nosotros va a ser tentado de esa manera. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nosotros vamos a ser tentados, pero no en la esfera en la que fue tentado el Señor. Vamos a ser tentados como seres humanos caídos. Dios no va a permitir que seamos tentados como lo fue el Señor. No podríamos. Seríamos fácilmente agarrados por el diablo y destrozados. Pero esto es para los que somos hijos de Dios. Esto es para quienes tenemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y usted, amigo, joven que me escuchas, eres una persona redimida por el Señor Jesucristo. ¿Es el Señor Jesucristo tu Salvador? ¿O solamente eres alguien que escucha del Señor Jesucristo y todavía estás en tus pecados? Había un hombre, uno de los 12, Judas, que estuvo ahí con los apóstoles, y era llamado un apóstol, pero era un impostor, un incrédulo. ¿Y qué pasó con él? Él fue el que vendió al Señor Jesús por 30 monedas de plata. ¿Y qué le pasó a Judas? Vamos a Juan capítulo número 13. Juan capítulo 13, versículo 26. El Señor responde, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Aquí tenemos una posesión satánica. Judas es poseído por Satanás, entró en él. ¿Y por qué? Porque Judas no era del Señor. Como dice en el capítulo 17, era hijo del maligno. Y amigo, amiga que estás aquí, tú puedes estar en este mismo peligro si no eres del Señor. Si todavía no has creído de corazón, si todavía estás en tus pecados, estás dominado o bajo el imperio de Satanás. Estás en peligro de perderte. ¿Por qué? Porque no eres del Señor. Vamos a leer en 1 de Juan,
capítulo número 5, Primera de Juan, capítulo 5, en el verso 18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, el creyente, el que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Un creyente no puede ser poseído por Satanás. Aquí la Biblia nos asegura dos cosas: que el creyente no practica el pecado y que el maligno no lo puede tocar. ¿Pero un creyente puede pecar? Claro que puede pecar, porque seguimos siendo pecadores salvados. Pero practicar el pecado es una cosa distinta. Miren capítulo 3 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo número 3, en el verso 8. Primera de Juan 3, 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amigos, si tú tienes un vicio, la mentira, o el cigarrillo, o el alcohol, o la drogadicción, o la fornicación, o cualquier otro pecado, o robar, o malversar fondos, cualquier pecado, si practicas esto, eres del diablo. Así dice acá, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Señor Jesús, para deshacer las obras del diablo. Y cuando tú le abras tu corazón al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo va a mandar su Santo Espíritu, tú vas a ser una nueva criatura, el Señor te va a cambiar del reino de Satanás, de la potestad de las tinieblas, y te va a trasladar al reino de su amado Hijo. Y el maligno no te va a poder tocar. ¿Ya? ¿Por qué Satanás entró en Judas? Porque era del maligno. El hijo de perdición es llamado por el mismo Señor. Entonces, el tipo de tentación al cual los creyentes somos sometidos no es igual que al tipo de tentación a la que fue sometida el Señor. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nosotros ni siquiera nos acerquemos al diablo. Por eso el Señor enseñó a los discípulos a que oraran, no nos metas en tentación. El solo hecho de ser tentados ya es un tremendo peligro para el creyente. Ahora volvamos para terminar en el capítulo número 4 de Lucas, cuando Satanás envía o lleva a el Señor al pináculo del templo. En el verso 9 le dice, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y aquí Satanás copia. Satanás es copión. Copia al Señor. Tú me estás citando la Biblia, yo también te la voy a citar. Y al diablo le gusta mucho el libro de los Salmos. El Salmo de las emociones. El libro de las emociones. Ahí en los Salmos aparece mucha literatura poética, mucha música, muchos instrumentos. El diablo le interesa mucho eso. Y el diablo cita uno de los salmos. Y el diablo que conoce también la Biblia. Alguien me preguntó si el diablo
sabía de la Biblia, sabe mucho. Inteligentemente el diablo se acordó de lo que estaba escrito respecto de esta ocasión. El diablo cita el Salmo 91. Acompáñenme, Salmo 91. Dice en el verso 11, Salmo 91, verso 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Yo no sé si usted se da cuenta cuál es la diferencia de lo que dijo el diablo de lo que dice aquí. El diablo citó la mitad del versículo, pues a sus ángeles mandará que te guarden. Y no citó la otra parte, que te guarden en todos tus caminos. Esa parte en todos tus caminos no la colocó el diablo. ¿Por qué? Porque todos los caminos del Señor son caminos de santidad. ¿Qué hubiese pasado si el Señor hubiese obedecido a la sugerencia del diablo? El Señor no habría andado en todo camino de santidad y de obediencia al Padre. Y el diablo siempre va a citar la parte que le interesa de la Biblia. ¿Ya? Bueno, volvamos ahí a Lucas, en el capítulo número 4, el Señor le dice en el verso 12, no tentarás al Señor tu Dios, escrito está. Y amados hermanos, para nosotros que somos predicadores, el Señor citó solamente un libro de la Biblia, el libro de Deuteronomio. Un solo libro para desmantelar al diablo. Hay predicadores que viajan por toda la Biblia para decir algunas verdades. Tenemos que aprender esta lección del Señor con un solo libro, el libro de Deuteronomio, el libro que reitera la ley, no es que sea una segunda ley, sino que fue el libro dicho por Moisés para esa generación nueva, porque la mayoría ya habían muerto, de los mayores de 40 años quedaron en el desierto y había una nueva generación que tenía que escuchar la ley y se escribe Deuteronomio. Y cita solamente ese libro el Señor Jesús para vencer a Satanás, hablando de la autoridad de la palabra del Señor. Bueno, en el verso número 13, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Aquí vemos que el diablo se retira por un tiempo. El diablo no va a dejar su trabajo. El diablo va a intentar nuevamente poder vencer al Señor. El diablo quedó convencido de que no podía actuar como lo hizo con el primer Adán. No podía vencerlo. El diablo se dio cuenta que perdió y se retiró por un tiempo. El diablo es muy perseverante. Si hay algo que imitar del diablo es su perseverancia. Y el diablo va a volver a atacar. Se retira por un tiempo. Él está siempre vigilando, mirando la vida de cada uno de los redimidos por el Señor Jesús. Pero no tengamos miedo.
Lo único que no tenemos que dar lugar al diablo. Los creyentes verdaderos no tenemos que dar lugar al diablo. Y el Señor les enseñó a los discípulos que este ser malvado, el archienemigo de Dios, va a ser definitivamente derrotado. ¿Ya? Aquí mismo, en el Evangelio de Lucas, capítulo número 10, acompáñeme, cuando el Señor envía a 70, además de los 12 apóstoles, a predicar el Evangelio de dos en dos, volvieron ellos con gozo, nos dice el verso 17. Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estaban ellos contentos porque los demonios se les sujetaban en el nombre del Señor. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y es interesante esta aseveración que dice el Señor a estos 70 que volvieron. El Señor les está anticipando que Satanás caería como un rayo, definitivamente vencido. Es muy probable que a eso se estaba refiriendo. Pero también es posible que les estaba diciendo a ellos: tengan cuidado. No se alegren tanto porque algo bueno han hecho y han tenido poder para que los demonios se les sujeten. Manténganse humildes, siempre humildes. Y el Señor les dice: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nada os dañará. Todo eso les concedió el Señor. Pero en el verso 20, aquí está lo más importante: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y amigo amado, tu nombre está escrito en el cielo, eres un hijo de Dios. Tu nombre está anotado como un miembro de la familia de Dios. Está tu nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Le has abierto tu corazón al Señor? Porque si todavía estás en tus pecados, tú estás en el bando de Satanás. ¿Y qué va a pasar con Satanás y los incrédulos? Aquí dice el verso 18, Lucas 10, 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Sí, esa va a ser la derrota final de Satanás. Y los que pertenecen al equipo de Satanás van a perder. ¿Cuál es tu equipo? ¿A quién perteneces? ¿Estás en el reino de Satanás todavía? ¿En la potestad de las tinieblas? ¿O le has abierto tu corazón al Señor para estar en el equipo de los vencedores? ¿Sabes, amigo? El Señor Jesucristo no ha perdido ni una batalla. Ninguna. Por eso en el Apocalipsis aparece como el que ha vencido. El que ha vencido. Él es el vencedor. ¿Y cómo venció? En la cruz del Calvario. Acompáñeme al Evangelio, perdón, al libro de Colosenses. Colosenses. Capítulo 2. Verso número 15. Dice: y despojando a los principados y a las potestades
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, donde el Señor Jesucristo triunfó sobre Satanás y las potestades caídas en la cruz, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz fue un lugar de debilidad. Todos pensaban que el Señor no ganó nada, que no resultó nada, como dice en el libro de Daniel, capítulo número 9, donde dice que el Mesías se le quitaría la vida, mas no por sí. Ahí en Daniel capítulo número 9, en el versículo 25 o 26, esa expresión más no por sí significa sin haber obtenido nada. La cruz para muchos resultó ser algo sin resultados, pero aquí vemos algo que el mundo no vio. El Señor triunfó sobre Satanás y triunfó sobre todos los principados y potestades, triunfando sobre ellos y exhibiéndolos públicamente. Ahora vamos a el libro de Hebreos, capítulo número 2. Dice en el verso 14, así que, o por lo tanto, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. Esa expresión destruir no significa terminar, sino dejar desactivar, dejar inoperante. ¿A quién? Por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor ha vencido. Por eso él dijo, yo veía a Satanás caer como un rayo. Él lo ha vencido en la cruz, al que tenía el imperio de la muerte. Y ahora, ¿quién tiene el imperio de la muerte? El Señor Jesucristo. Él es dueño. En el libro de Apocalipsis dice, aquí yo tengo las llaves. Él posee la autoridad ahora de la muerte para decretar la muerte de alguien. Él posee la autoridad para dar vida eterna. Él posee la autoridad para perdonar pecados. Yo no sé si tú te has refugiado en Él como el Señor de tu vida y como el Salvador personal. Es muy importante, amigo, que soluciones este problema. Si estás todavía en este dominio o si le perteneces al Señor. Ahora, Satanás no puede hacer lo que hacía antes. Satanás tenía el imperio de la muerte, las llaves del Hades. El Señor le quitó la posesión de los reinos que le pertenecían a él. Ha venido el Señor Jesucristo a reclamar su derecho. Y a él, al Señor Jesucristo, están sometidos toda autoridad y potestad. Mire lo que escribe el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro, dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 22. Primera de Pedro 3, 22.
quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Los demonios ni Satanás pueden hacer absolutamente nada sin que el Señor lo autorice, porque Él ha triunfado. Él es el que ha triunfado sobre el reino de las tinieblas, pero no ha sido aniquilado. Como les dije ahí en Hebreos 2:14, la expresión destruir no significa poner fin, sino que ha sido desmantelado, pero sigue vivo. Y por eso Pedro, en el capítulo 5, primera de Pedro, capítulo número 5, nos dice en el verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo está vivo, suelto. El diablo no está atado. Los amileniaristas, los que no creen que va a haber un milenio futuro, dicen que la iglesia está gobernando sobre el mundo y que la iglesia va a terminar de evangelizar y cambiar al mundo y que Satanás está atado. Interpretan eso que aparece en Apocalipsis 20 como algo que está sucediendo hoy y que no hay un milenio futuro. Eso es falso. Satanás está suelto y él anda buscando a quién devorar. ¿Y a quién puede devorar? Aquí se está refiriendo a creyentes. Por eso dice, sed sobrios y velad. No nos puede quitar la salvación. No nos puede poseer. No nos puede tocar. Pero puede usarnos y puede debilitar nuestra fe. Vamos a ver un ejemplo. Vamos al Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas vamos a encontrar un ejemplo. Y nada menos que de un siervo del Señor, a Pedro. En el Evangelio de Lucas, capítulo número 22. En el verso 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Aquí tenemos al autosuficiente Pedro. El Señor le advierte, Pedro, Simón, Simón, y el Señor usa el nombre antiguo de Pedro. El Señor cuando lo conoció le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Pedro o piedra. Yo quiero que tú cambies, que dejes de ser Simón. Pero aquí le tiene que decir, Simón, Simón, en tu naturaleza antigua, en tu autosuficiencia, te tengo que decir,
Satanás os ha pedido para zarandearos. Y está en plural, os ha pedido, no solamente a ti, sino que a todos. A todos Satanás los ha pedido. Y yo soy el que autorizo eso. Y el Señor permitió eso, que Pedro, el que se creía más dueño de sí, fuese zarandeados, como se remece un manojo de trigo para que caiga el trigo. Así vas a ser zarandeado. Pero yo he rogado por ti. Y ahí está la intercesión del Señor. Y hermanos amados, el Señor sigue haciendo esta obra como nuestro sumo sacerdote. Él está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros y rogando por nosotros. Que nuestra fe no falte, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y saben, amigos, el Señor estaba anticipándose a lo que el diablo iba a hacer y a la restauración de Pedro. Y piensa en su regreso. Pedro, después de esta experiencia, tú vas a poder ayudar a otros. Porque Satanás anda buscando a quien devorar y destruir su vida. Y hermanos y amigos, el diablo puede hacer esto, destruir nuestra vida por nuestra autosuficiencia y falta de vigilancia. Bueno, esta cuarentena fue muy importante para el Señor. El Señor triunfó. Él era invencible. Y amigos, esta cuarentena que ya llevamos más de 40 días por esta pandemia, quiere el Señor que sirva para robustecer nuestra fe, los que somos salvos, para crecer más en el Señor, para afirmarnos más en Él, para prepararnos más para honrarle y servirle a Él. Y para ti, amigo, amiga, que todavía estás sin salvación, que no te vaya a pasar lo que le pasó a Judas, que era contado como uno de los 12 y que Satanás entró en él. ¡Qué terrible! Si tú has escuchado que Cristo te puede lavar de tus pecados y salvarte y darte vida eterna, tú puedes hoy día mismo abrirle tu corazón al Señor y pedirle a Él que te perdone tus sucios pecados y te dé vida eterna y que te saque de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Porque la salvación consiste en aquello. La salvación del alma consiste en que Cristo nos perdona y nos saca del dominio de Satanás. Vamos a terminar leyendo Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Dice ahí en el verso 13. Colosenses 1:13, el cual, el Señor, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La salvación del alma es un traslado de dominio. Antes bajo el dominio del diablo, ahora bajo el dominio de Cristo. El reino de su amado Hijo. El reino del Hijo de su amor, dice la versión antigua. ¿A cuál reino perteneces? ¿Estás todavía en tus pecados? Si estás todavía en tus pecados, estás atado y esclavizado en el reino de las tinieblas.
Pero si tú vienes al Señor Jesucristo para pedirle que te salve y que te limpie de tus pecados, vas a ser trasladado de ese reino de tinieblas al reino del amado Hijo de Dios y vas a tener vida eterna. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por la obra de tu amado Hijo. Gracias, Señor, porque tu Hijo es invencible. El diablo fue probado en ese desierto, no el Señor. Él era imposible que pudiese pecar. Y el diablo tuvo que reconocer que tu Hijo no podía sucumbir ante su tentación. Gracias te damos, nuestro Dios, que no solamente con su vida el Señor venció a Satanás, sino que principalmente con su muerte en la cruz del Calvario. Ahí exhibió públicamente a las potestades y autoridades malignas y sobre el mismo Satanás, el que tenía el imperio de la muerte. Te damos gracias, nuestro Dios, por su obra, porque Él nos ha librado a nosotros que hemos creído del yugo de Satanás y nos ha limpiado de nuestros pecados, y ahora podemos honrarte y podemos adorarte. Te pedimos que tú bendigas tu palabra en cada corazón, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.